Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y uno de nuestros compatriotas en el extranjero volvió a tener actividad en el Brasileirao, porque por la fecha 17 de la Serie A, el Corinthians de André Carrillo logró una victoria importantísima en casa frente al Atlético Mineiro y consiguió respirar un poco más en la tabla de posiciones. El volante nacional arrancó desde el banco de suplentes, esperando su oportunidad para poder ingresar. El técnico decidió guardar a la culebra y recién mandarlo al campo de juego en la recta final del compromiso. El peruano ingresó a los 81 minutos y se ubicó en la primera línea de volantes, jugando como interior por derecha, intentando darle algo más de equilibrio y manejo al timao en los minutos finales. Aunque siendo sinceros, el tiempo que estuvo en la cancha no le alcanzó para meterse realmente en el partido. Apenas participó en pocas jugadas y prácticamente tuvo un rol más defensivo que ofensivo. Se le vio retrocediendo bastante para bloquear avances rivales y colaborando en recuperación de balón, pero en el ataque quedó debiendo muchísimo más. Y claro, eso también se reflejó en sus números. Carrillo tuvo muy poco contacto con la pelota, no logró imponerse en ningún duelo individual y casi no generó profundidad cuando el Corinthians cruzaba la mitad de la cancha. Apenas algunos pases cortos y movimientos para sostener la posesión. No fue precisamente una actuación que vaya a quemar las redes sociales entre los hinchas del club paulista. Sin embargo, el timao encontró el premio cuando el partido parecía irse apagando. A los 88 minutos apareció Zacarías Laviat para marcar el único tanto del encuentro y darle 3 puntos de oro en la pelea por no descender. Resultado que termina siendo un verdadero alivio por un equipo que venía dejando bastante que desear en las últimas jornadas del Brasileirao. Con ese resultado, el conjunto paulista logra salir de la incómoda zona de descenso y alcanza las 21 unidades. Y ojo, porque ahora el panorama cambia bastante para el Corinthians, que venía atravesando semanas bastante tensas, tanto en el torneo local como en el ambiente interno. Su próximo compromiso será frente al Platense de la Argentina el 27 de mayo, en un duelo correspondiente a la Copa Libertadores, aunque siendo sinceros, ese partido parece más una formalidad que otra cosa, porque el equipo brasileño ya se aseguró su clasificación a los octavos de final como líder del grupo, y como la siguiente fase se define mediante sorteo y no por rendimiento acumulado, el encuentro prácticamente servirá para cumplir el fixture y quizás darle minutos a algunos jugadores que vienen alternando. Por eso varios creen que André Carrillo podría arrancar como titular o por lo menos tener mucha más participación dentro del campo de juego. Y siendo honestos, el peruano requiere aprovechar cada oportunidad que aparece de aquí hasta el final de temporada, porque al parecer su continuidad en el club aún no está asegurada y mucho dependerá de cómo cierre este año futbolístico. Si sigue teniendo actuaciones discretas como esta, no será raro que desde la dirigencia comiencen a evaluar otras opciones para esa posición. Ahí también empieza otra interrogante, que viene sonando más fuerte que nunca en el fútbol peruano. ¿Regresará a la Liga 1? Hoy parece complicado, sobre todo porque aún mantiene cierto cartel internacional y siempre aparecen ofertas desde ligas del extranjero. Además, da la sensación que Carrillo aún siente que puede competir algunos años más fuera del país antes de pensar en el retiro en la Liga 1. Pero donde sí hay bastante debate es en torno a la selección peruana, porque mientras algunos chupamedias siguen defendiendo la experiencia de la culebra en ligas como la brasileña, otros consideramos que la bicolor requiere empezar urgentemente un recambio generacional pensando en el largo camino clasificatorio rumbo al Mundial del 2030. Y uno de nuestros compatriotas que sigue metiendo presión a la selección peruana desde afuera es Nick Fernández. El volante estadounidense peruano volvió a aparecer en un partido importante del San José Earthquakes y este fue clave en el triunfazo por 3-1 sobre el Portland Timbers por la jornada 15 de la temporada regular de la Major League Soccer. El futbolista con raíces peruanas arrancó de titular y ocupó una función mucho más sacrificada de lo habitual, tirado como interior por derecha, bastante lejos del área rival, algo que claramente cambió su manera de jugar. Durante el primer tiempo se le vio más metido en la recuperación y en la ida y vuelta, tratando de cortar circuitos del rival y ayudando a sostener el mediocampo del cuadro californiano. Incluso ganó buena parte de sus duelos individuales y estuvo fino para asociarse rápido cuando el equipo salía disparado de contra. Eso sí, en ofensiva no tuvo tanta libertad como en otros encuentros y prácticamente no pudo pisar la zona de definición. Ya no era ese volante suelto que venía apareciendo como enganche en fechas anteriores y por momentos se notó incómodo con ese rol más táctico, pero igual apareció en una jugada determinante, por cuando el partido recién calentaba motores y San José ya ganaba por la mínima gracias al gol de Preston Judd. Fernández leyó perfecto una salida al rival, metió presión, recuperó la pelota y armó una transición rápida. Allí encontró nuevamente a Judd totalmente encendido y el delantero no perdonó. Sacó un remate brutal para estirar la ventaja y silenciar a todo el estadio. Una asistencia más para el peruano estadounidense, que sigue haciendo méritos silenciosos y sin tanto hype mediático. Eso sí,
Pese a participar directamente en el marcador, el comando técnico decidió mover piezas luego del descanso, y Fernández no volvió para el segundo tiempo. Al parecer no terminó de convencer del todo su rendimiento en general, sobre todo porque su equipo requería más profundidad por su sector. Igual en el balance final, volvió a dejar números interesantes y hoy eso es lo que están mirando los directivos del club y también desde la videna, porque ya son 3 asistencias en la temporada y además suma 2 goles con este equipo. Registros bastante serios para un futbolista que aún pelea por consolidarse definitivamente en el 11 titular. Y ojo porque el contexto también ayuda bastante. El San José Earthquakes está peleando arriba en la Conferencia Oeste y no estamos hablando de una pichanguita cualquiera, sino de una de las ligas que cada vez exige más intensidad y donde muchos sudamericanos terminan desapareciendo rápido. Por eso varios hinchas de la blanquirroja sienten que Nick Fernández podría ser una alternativa interesante para una selección que necesita renovación urgentemente en el mediocampo, más aún considerando que tiene 24 años y todavía margen importante para seguir creciendo. Con este resultado, el equipo de los Terremotos quedó segundo en el oeste con 32 puntos, y ahora ya empieza a mirar lo que será el duelo ante el Orlando City, donde milita Wilder Cartagena, por lo que podríamos ver un duelo de peruanos en Estados Unidos. Aunque todo esto recién sería después del Mundial de Fútbol, ya que como ocurre en varias ligas del mundo, se inició el largo parón de medio año. Sin embargo, ahí aparece otra gran interrogante. ¿Le alcanzará este nivel a Nicky Fernández para meterse en la órbita definitiva de la selección peruana? Porque el propio futbolista ya confesó hace poco que desde la federación tomaron contacto con su entorno y que la posibilidad está sobre la mesa. Quizás no llegue para la próxima fecha FIFA de junio, pero en septiembre parece una ventana bastante más realista si mantiene regularidad y evita bajar el ritmo de juego. Por ahora el volante nacional sigue haciendo su trabajo sin mucho ruido, mientras los hinchas empiezan a hablar de él cada vez más fuerte en las redes sociales. Y en Universitario de Deportes llegó el día D, y es que tendrán que presentarse de nuevo en la Copa Libertadores en busca de clasificar a los octavos de final de una verdadera final contra el Deportes Tolima. Como se los veníamos contando, el cuadro crema se juega mucho más que 3 puntos en esta nueva noche copera, porque ante los colombianos no solamente está en disputa el pase a la siguiente ronda, también está en juego gran parte del ánimo del plantel y hasta la estabilidad emocional del proyecto de Héctor Cúper en este arranque de proceso. Este martes desde las 7:30 de la noche, el Estadio Monumental va a vivir una verdadera final. El plantel merengue trabajó en Campomar antes de quedar concentrado en este partidazo, y las noticias que empezaron a sonar con fuerza dentro del entorno crema tienen que ver con las ausencias, porque todo era indicar que José Rivera finalmente no llegaría para este compromiso. Primero se habló de un posible regreso para el duelo ante Moquegua, después que pudiera reaparecer para esta fecha de Libertadores, pero nada de eso terminó ocurriendo. El Tunche sigue afuera y claramente representa un golpazo para una ofensiva que viene dejando bastantes dudas. Ahora, la novedad positiva cayó por el lado de José Carabalí. El ecuatoriano volvió a integrarse al plantel tras dejar su país natal por motivos familiares, y eso generó alivio en el comando técnico. Hoy por hoy Carabalí se ha convertido en una pieza vital para el funcionamiento ofensivo crema, sobre todo por la intensidad, recorrido y desequilibrio por la banda. Y ojo, porque varios creen que Cooper puede recuperar esa presión alta que tanto hype generó durante el tricampeonato de Jorge Fossati. En la interna merengue aún existe expectativa por saber qué versión mostrará Universitario jugando local en esta Libertadores. Hasta ahora los partidos más exigentes fueron de lejos en Lima y veremos si el profe apuesta por una volante más poblada o si mantiene una postura mucho más agresiva buscando recuperar cerca del arco rival. Al parecer, la idea de juego sería acercarse más al equipo que golpeó en Uruguay y no tanto el que se vio apagado en Moquegua. Porque seamos sinceros, este encuentro podría salvar el primer semestre crema. Clasificar 2 temporadas seguidas a octava de final será un espaldarazo enorme para el club, sin mencionar que un hito histórico en este nuevo siglo. Porque no hablamos solamente de lo deportivo, también en lo económico. Y esto lo tienen claro los directivos. Entre el premio por triunfo y la clasificación, la U podría asegurar una suma importante de dinero que ayudaría muchísimo pensando en refuerzos de cara al torneo clausura. En el fútbol actual, competir sin presupuesto termina pasando factura tarde o temprano. Y mientras la U ajustaba detalles, el Deportes Tolima también aterrizó en Lima buscando levantar un semestre bastante irregular. El cuadro colombiano viene golpeado tras caer frente al Atlético Nacional en las semifinales del torneo local y ahora apunta a este partido como una especie de revancha emocional. Así se supo en medios cafeteros, donde incluso reconocen que esta Libertadores podría maquillar un cierre de campaña bastante flojo. Eso sí, hay un dato que en ATE ha generado bastante ilusión. Tolima viene siendo uno de los peores visitantes en el grupo, y fuera de casa han sufrido muchísimo defensivamente. Recibió varios goles en Chile y también en Uruguay, algo que los hinchas cremas empezaron a comentar bastante en redes sociales. Aunque claro, cada partido es distinto,
y el equipo colombiano también entiende que Universitario saldrá con la obligación total de ganar, mientras que el equipo musical con el empate se va con la clasificación a los octavos directo para Colombia. El conjunto cafetero entrenó en la Florida, luego de instalarse en San Isidro y llegará al Monumental, sabiendo que tendrá un ambiente durísimo. Más de 50.000 entradas ya fueron vendidas, y todo indicar que el estadio lucirá repleto nuevamente para empujar el cuadro merengue hacia una posible clasificación. La matemática está clarísima. Universitario necesita ganar sí o sí para meterse en los octavos de final y depender de sí mismo. Con 8 puntos aseguraría superar al Tolima en la tabla de posiciones, sobre todo por la ventaja deportiva que tienen contra los colombianos. De esta manera dejarán atrás cualquier calculadora, y aunque pese el empate sin goles ante el Moquegua por Liga 1, dentro del club sienten que este torneo continental aún puede cambiar totalmente la percepción del semestre. Además, las estadísticas alimentan la espera. La U se ha hecho fuerte jugando en casa durante este 2026, y varios portales especializados lo ponen como favorito para esta fecha decisiva. E incluso Alex Valera aparece como una de las cartas más importantes en ataque, sobre todo porque viene encontrando gol en Libertadores y porque sabe que esta puede ser la noche donde vuelva a reconciliarse definitivamente con el pueblo merengue. Veremos entonces si Universitario logra dar ese golpe sobre la mesa que tanto necesita, o si la presión termina pasándole factura una vez más. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que puedes dejar tus pronósticos en la parte de abajo. Y lo que les veníamos adelantando de hace semanas, finalmente empieza a tomar muchísimo vuelo. Porque pese al hate que nos cayó cada vez que tocábamos el tema, Mateo Pérez Vinglov vuelve a quedar ligado a la selección peruana. Y esta vez por un gesto que no pasó desapercibido por nadie. El lateral sueco peruano acabó celebrando el título con el Dinamo Zagreb, acompañado de una bandera peruana, algo que inmediatamente hizo explotar las redes sociales y volvió a despertar la ilusión de muchísimos hinchas nacionales de nuestra blanquirroja. Como se informó en distintos medios europeos y también en la prensa local, el defensa de apenas 20 años cerró una temporada espectacular en Croacia. Fue titular durante los 90 minutos en el empate frente al Lokomotiv Zagreb, resultado con el que el Dinamo aseguró oficialmente una nueva consagración en la liga croata. Y ojo, porque no estamos hablando de cualquier equipo. El Dinamo Zagreb es prácticamente el mandamás histórico del fútbol croata, y Mateo poco a poco viene ganándose un espacio importantísimo dentro del plantel titular. Además del campeonato local, también levantó la Copa Nacional y terminó consolidándose como una pieza bastante utilizada por el comando técnico. Durante toda la campaña mostró regularidad, presencia física y personalidad para competir tanto en el torneo doméstico como en competencias europeas. Y eso claramente hace que en Perú lo miren totalmente distinto, porque hace tiempo la selección no encuentra un lateral izquierdo con esas características en Europa. Una de las razones por las que Mateo Pérez genera tanto hype tiene que ver justamente con su formación. El futbolista nacido en Suecia, pero de padre peruano, pasó por las divisiones menores del Bayern Múnich antes de dar el salto al fútbol croata. Incluso iba a portar la cinta de capitán en categorías juveniles del gigante alemán, algo que habla bastante bien de toda su personalidad y el liderazgo que le veían desde muy joven. Pero claro, más allá de sus números o de sus títulos, lo que terminó encendiendo la ilusión del pueblo blanquirrojo fue aquella imagen celebrando con la bandera peruana. Esa fotografía empezó a circular en todos lados y rápidamente muchos comenzaron a interpretarla como un posible guiño hacia nuestra bicolor, porque siendo sinceros, hace algunos años el panorama parecía completamente distinto. Como se los avisamos anteriormente, cuando la Federación Peruana intentó acercarse al futbolista en procesos juveniles pasados, Mateo prefirió continuar representando a Suecia. En ese momento consideró que lo mejor para su carrera profesional era seguir el camino natural dentro de las selecciones menores escandinavas. Decisión que obviamente dejó un sabor medio amargo entre varios hinchas peruanos, aunque hoy el escenario parece haber cambiado bastante. Mateo ya no es solamente una promesa juvenil, ahora empieza a consolidarse en una institución importante de Europa, disputa torneos internacionales y cada vez tiene mayor exposición, aunque el verdadero giro de tuercas ocurrió hace un par de semanas atrás, y es que la selección adulta de Suecia decidió no convocarlo al Mundial de Fútbol, cosa que se veía venir, pero que parece que para Mateo Pérez Vinglov habría sido un golpazo muy grande, tanto así que decidió hacer este guiño con la bandera peruana en redes sociales. Por eso es que algunos por estos lares creen que una propuesta seria desde la Videna, pensando en el proceso rumbo al Mundial del 2030, podría hacerlo replantear varias cosas. Así lo indicaron en el programa Linkeados. Sobre Mateo Pérez Vinglov, que salió con su... O sea, yo creía que el tema estaba zanjado a partir de lo que me contaron a mí alguien de su entorno, porque había tenido conversaciones con la federación, pero ahora este nuevo guiño, que es el día que campeona con el Dinamo Zagreb, posar con la bandera peruana,
es un guiño, claramente. Vamos a ver si es que ese guiño se puede trasladar a otra cosa, en otra conversación, ¿no? Y me dicen dice justamente Bastian, que hay interés de Feyenoord por Mateo Perenvilo. Lo desconozco, pero lo que sí conozco es que antes de llegar a Dinamo Zagreb, Feyenoord lo quiso fichar. O sea, lo siguen. O sea, hace rato que lo tienen siguen. en la consideración. ¿No? Eso, claro, eso sí lo puedo confirmar porque lo sé. Uno de los equipos interesados, yo sé que lo quería un equipo de Alemania, Dinamo Zagreb, y el Feyenoord de Países Bajos. Entonces, si ha vuelto a la carga por él, es porque les ha gustado su primera temporada en Europa. ¿Sí? Pues, de que lo quiso, de que lo sigue, lo sigue. Aldo Corso. Ahí está la foto. Ahí está. Bueno. Es un guiñito, ¿no? Es un guiñito el día. Pero cuando quiere, ¿no? Es un guiñito, claro, pero yo creo, o sea, lo que pasa es que... Sí, pero igual ya está, ¿no? O sea, yo creo que todo suma y si en algún momento se convence... Se pueden acercar partes. Bravazo, ¿no? Sí. Sí, o sea, bien. Sí, a mí también me parece que si es que hay predisposición de las dos partes, está bien. Yo también estoy de acuerdo. Todo bien. Claro, pero tiene que haber de las dos partes, ¿no? Porque claro, y cuando ya se comprometa al todo, ¿no? Al todo por la selección, ¿no? Si está así, bacán, ¿no? Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Tras todo lo expuesto, al parecer el lateral jamás puso trabas raras ni cerró totalmente la puerta a la selección peruana. Simplemente decidió seguir compitiendo con Suecia mientras todavía tenía edad para hacerlo, algo totalmente válido desde lo profesional, aunque claro, eso no evitó que varios hinchas le tiraran hate durante bastante tiempo. Lo concreto es que Mateo Pérez aún no puede hacer el famoso One Time Switch ante la FIFA hasta que termine oficialmente su etapa con las menores de Suecia, algo que se proyecta para finales del 2026. O sea, recién en el 2027 tendrá la posibilidad real de cambiar definitivamente de federación y quedar habilitado para representar a Perú a nivel absoluto. Porque siendo honestos, hay también entretallar otro factor importante para él, la competencia. Porque en Suecia, el nivel para meterse a la selección absoluta es bravísimo, y eso quedó reflejado en sus últimas ausencias de convocatorias importantes. Mientras tanto en Perú, el panorama sería muchísimo más accesible. No solamente tendría chances reales de ser convocado rápidamente, sino que incluso podría convertirse en titular por muchos años en una posición donde el bicolor viene sufriendo demasiado. Además, varios consideran que Mano Menezes podría influir muchísimo en toda esta historia. El técnico brasileño siempre mostró interés en potenciar a jóvenes con proyección y construir procesos largos. Y desde ese lado, Mateo Pérez encajaría perfecto en esa nueva idea de rejuvenecer el plantel patrio con futbolistas formados en Europa y acostumbrados a competir a alta intensidad, porque futbolísticamente el lateral tiene condiciones que hace bastante tiempo no abundan en nuestro medio. Tiene recorrido, físico europeo, buena salida, capacidad para sostener el ritmo durante los 90 minutos. Un perfil que claramente se use pensando en el futuro de nuestra bicolor, aunque tampoco faltan los hinchas que aún miran todo esto con cierta desconfianza. Algunos sienten que Perú no debería insistir demasiado con jugadores que en algún momento eligieron priorizar a otra camiseta, ya que inmediatamente traen a colación lo que nos hizo Alexander Robertson, que estaba en la misma posición que Mateo Pérez, y por más que Australia no lo llevó al Mundial del 2026, el futbolista inglés igual decidió seguir con los Socarrús y rechazar definitivamente a Perú. Sin embargo, otros hinchas recuerdan también el caso de Gianluca Lapadula, que inicialmente tomó otro camino y después terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas más queridos de nuestro pueblo peruano. Por eso esta historia aún parece lejos de terminar. Mucho dependerá también de cómo sigue evolucionando Mateo Pérez en Europa, porque si más adelante termina dando el salto a ligas más competitivas, como se rumorea el Feyenoord de Países Bajos, ahí Suecia podría tomarlo muchísimo más en serio para su selección adulta. Por ahora la pelota quedó en el lado de la videna tras este nuevo guiño del lateral campeón en Croacia. Pero ¿tú qué opinas? Ya sea que te leo atentamente en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensajes de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.